Hola chicos, mi nombre es Guldan, del gremio de Latam, del juego War in Risen o War in Risen. Hoy voy a explicar el apartado de fusión. ¿Para qué? Para ayudar a las personas free to play, pay to win o que meten mucho dinero en el juego a optimizar el uso de las gemas para obtener héroes místicos o épicos o legendarios. Te voy a dar una explicación de por qué yo recomendaría empezar a utilizar tus gemas en esto y no en la ruleta ni en el juego de cartas, porque si eres una persona free to play sobre todo o que invierte dinero pero muy poco, este es el apartado que más te va a ayudar a crecer y a crear una plantilla tanto de arena o lo que viene siendo PvP o PvE más óptima. Ahora bien, lo primero que te muestro, el apartado de fusión se encuentra cuando estás en la portada, en el apartado de colección de cartas, ¿verdad? Y aquí arriba hay un botón que se llama fusión. Cuando entramos al apartado de fusión, podemos colocar 3 cartas para que nos genere una carta de un nivel más alto. Te voy a dar un ejemplo. Tengo 3 cartas nivel 1. Si yo le doy fusionar, él me va a generar una carta épica. En este caso me salió el paladín. Me salió de nivel 1, si te fijas. ¿Por qué? Porque si tú pones cartas nivel 1, te va a dar una carta nivel 1. Esto lo puedes hacer con cartas comunes, con cartas poco comunes, con cartas épicas y con cartas legendarias que aparecen en este mismo renglón que vienen siendo las legendarias. Ahora bien, te muestro aquí en una pequeña imagen más o menos lo siguiente. Como te acabo de explicar, si pones 3 cartas, te va a salir una de mayor nivel, las otras 3 cartas van a desaparecer. En las comunes solo te va a pedir oro para sacar una poco común, pero ya desde las poco común hacia épicas, de épicas a legendaria y de legendaria a místicas, te va a pedir siempre gemas. Te va a pedir por cartas nivel 1 para una épica nivel 1, 30 gemas. Por épicas nivel 1 para un legendario nivel 1 son 75 gemas. Y 3 legendarias nivel 1 para un místico nivel 1 te va a pedir 450 gemas. Ahora bien, ¿por qué yo digo que este apartado es muy importante, sobre todo cuando empiezas a jugar? Por lo siguiente, te voy a mostrar aquí. Vamos a venir aquí al juego un momento, vamos a ir al apartado de la ruleta. Te explico la ruleta de manera simple, aunque esto lo voy a explicar en un video más al detalle y más a profundidad. Pero la ruleta funciona de la siguiente manera. El juego tiene para llegar al nivel 200. Aunque yo personalmente yo recomiendo que el máximo nivel que se debería llegar en este juego, en la ruleta, es hasta el nivel 100. ¿Por qué razón? Porque te da una legendaria al nivel 10, otra legendaria al nivel 50 y 2 legendarias al nivel 100. Ojo, no estamos hablando de la ruleta en este momento, solo te voy a dar una breve explicación para que entiendas por qué digo que la fusión es mejor. Ahora bien, si tú ves aquí en las opciones, él te dice que tiene un 4% de probabilidad, 4% de probabilidad de que te salga un mítico en cada tirada, que se divide de la siguiente manera: 0.5% de que te salgan 2 místicas y 3.5% de que te salga una mística. En realidad la probabilidad real es 3.5% de que saques una mística. Ahora, ¿cómo se traduce esto en tiradas? Si tú juegas 100 tiradas, o sea, si le das la vuelta 100 veces, cada 100 gemas son 10.000 gemas. Eso es lo que gastarías en llegar al nivel 100, 10.000 gemas. Como el juego te regala 500 gemas, ¿verdad? En la tirada 25, llegar al nivel 100 te va a costar 9.500 gemas. En 100 tiradas deberías, digámoslo así, esto es lo que se debería pasar, es que deberías sacar como mínimo 3.5 cartas o lo que es igual a 4 cartas. 4 cartas místicas. Entonces si sacas la cuenta son 10.000 gemas que vas a gastar por 4 cartas místicas. Ahora, a eso le sumamos las 2 que te da fija, más esta que te da fija, más esta que te da fija, son 8 cartas místicas. Digamos que en el mejor de todos los casos te da 10 cartas. Si tú divides 9.500 gemas entre 10, son 950 gemas por cada mística. Por cada mística. En realidad, el promedio, hay un mejor promedio, pero repito, no vamos a hablar de las ruedas. Digamos que si en el mejor de los casos te llega a dar 12 cartas, porque saliste con suerte y te dio 2 veces 2 cartas y llegas a las 12, en las 10 tiradas, que creo que sería altísimo que te dé 12 cartas, ¿verdad? Igual estarías siendo como 8.900 gemas o 9.000 gemas por redondear. O sea, unas 900 gemas por místico. Por cada carta. Entonces, quiere decir que en 10.000 gemas que vas a utilizar para llegar a este nivel, que es el nivel 100, estarías recibiendo 10 cartas.
o 12 cartas a lo mucho. Entonces, si recibes 12 cartas, que sería la probabilidad, la mejor de las probabilidades, estarías pagando 900 gemas por cada mística. Ojo, ten en cuenta que las místicas de la ruleta y del juego de cartas son las mejores, pero ahorita no queremos las mejores cartas, queremos empezar a tener la mejor plantilla. Entonces, si queremos construir la mejor plantilla, lo que yo recomiendo es usar la fusión. ¿Por qué razón? Porque inclusive en el juego de las cartas es mucho más costoso tener un místico, es mucho más costoso. Entonces, si partimos de que una legendaria, una mística vale 900 o entre 900 y 1000 gemas, si venimos al apartado de fusión, tenemos que una mística en este apartado nos está costando, vamos a buscar aquí las nivel 1, 1, 2, 3. Una mística, esto es 100%, si pones 3 legendarias, te da una mística por 450 gemas. Entonces, si yo, digámoslo así, invierto 10.000 gemas, en vez de darle a la ruleta, ¿verdad? En vez de sacar, digamos, en el mejor de las probabilidades, 12 cartas, estaría sacando con este juego 22 cartas. O sea, es muchísimo más de lo que estaría sacando en la ruleta. Eso para empezar. O sea, estaría sacando casi el doble de lo que sacarías en la ruleta. Ahora bien, bueno, pero ¿cuáles son las cartas de fusión que me van a salir aquí? Te van a salir estos místicos. Te puede salir Caballero del Grifo, el Geomante, la Doncella, el Duelista de Llamas, el Artillero, el Apóstol y el Rey Caballero. Los 7 héroes místicos son buenos. Ninguno es excesivamente malo o sea, un héroe místico que tú digas, no, es que este héroe es muy, muy malo. Entonces, yo personalmente recomendaría, primero que nada, llegar estos héroes a nivel 6. ¿Cuántos deberías llegar de estos héroes a nivel 6? Yo recomendaría entre 2 y 3 el duelista de llamas, o sea, conseguir 2 o 3 duelistas de llamas a nivel 6. En el Rey Caballeros, unos 2 o 3 también. El Apóstol con 2 nivel 6 es más que suficiente. El Geomante, 1 o 2, dependiendo en dónde lo vayas a utilizar, podrían ser buena opción también. La Doncella de la Tormenta también es muy buena opción a nivel 6, 1 o 2. Y el Caballero Grifo con 2 a nivel 6 que saques es más que suficiente. Ten en cuenta que esto es por probabilidad. Si tú fusionas las cartas nivel 1, tienes una probabilidad entre 7, porque es uno de estos, entonces es 1 entre 7, de sacarte cualquier de estas. Entonces, yo lo que te recomendaría es, en vez de intentar darle a fusionar cartas legendarias de 1 en 1, o sea, de estar dándole 1, 1, 1, sacar puras cartas místicas de nivel 1, yo lo que te recomendaría es hacer esto específicamente. Venir aquí, poner 3 cartas nivel 6, digamos las que menos utilizas en tu plantilla, y fusionarlas. Son 14.400 gemas tener un héroe nivel 6 místico. Esto es exacto, porque si tú multiplicas 450 gemas por 32 cartas que necesitas para tener un héroe místico al nivel 6, son 14.400 gemas. No hay más y no hay menos. Esto es lo más barato que vas a conseguir un héroe místico, 14.450 pagándolo con gemas. Hay otros métodos con dinero y no sé qué, pero yo te estoy hablando de cómo optimizar las gemas que sacas en el apartado de fusión. Y esta es la mejor manera. ¿Y por qué te diría que trates de hacerlo de esta manera? Por lo siguiente. Vamos a fusión. Si yo le doy 3 cartas nivel 6 y la fusiono, yo tengo una probabilidad entre 7 de sacar uno de estos héroes místicos al nivel 7, al nivel 6. ¿Qué pasa? Si yo estoy buscando mi probabilidad real es como del 14 o 15%. Tal vez estoy equivocado, me puedes corregir en los comentarios si te molesta que la gente se equivoque, pero es una probabilidad entre 7 de sacar de una vez el nivel 6. Si tú lo haces de esta manera, digámoslo así, no, yo me da, porque no me quiero equivocar, prefiero sacar de 1 en 1 a ver qué me sale. Si tú lo haces así, tienes que multiplicar la probabilidad de la siguiente manera. Son 7 probabilidades por 32 cartas que necesitas sacar. Entonces, si, a ver, yo veo con una calculadora aquí rápidamente. Si yo multiplico 7 por 32, son 224 intentos que deberías hacer para sacar 32 cartas de la misma. O sea, tendrías que darle 224 veces. Digamos que no es tan, digámoslo así, es mucho más amplia la variación. Entonces aquí lo que tratamos es de evitar
tener tanta mala suerte o tan buena suerte, ¿no? Al final esto es un poco de suerte también, porque estos son puras matemáticas y probabilidad de matemáticas. Entonces, yo personalmente, si yo dije, "Oh, bueno, yo quiero sacarme una doncella", es más factible que tengas más suerte de sacar una doncella a nivel 6 de un solo golpe, a que tengas que sacar 32 cartas nivel 6, porque tendrías que gastar muchísimas más gemas, porque si tú multiplicas 7 veces, ¿verdad? 224 por 450, tendrías que gastar 100.000 gemas para lograr conseguir un héroe a nivel 6. Entonces, no es tan fácil conseguirlo de uno en uno. Es más factible conseguirlo de un solo golpe. O sea, intenta tirarlo así y si corres con la suerte, saca el que tú quieres, fino. Y si no, cualquiera de los otros 7 igual funcionan. Todos son buenos. No hay ninguno que yo te diga es malo. Si puedes, si te podría decir, hay uno que medio chafa o medio malo, es el Artillero Furioso. Para mí es el peorcito de todos los 7, pero todos los demás son buenos. Y de los tanques, el Caballero Grifo podría ser uno de los más malitos, pero es que tiene un stun y es muy bueno por eso cuando está a nivel 6. Pero de resto, todos los demás son buenos. Ahora, ¿qué cartas te recomendaría yo sacar? Yo te recomendaría, en el tema de fusión, utilizar la fusión común, ¿verdad? O las cartas común para intentar sacar la bomba, esta bombita. Esta bombita es muy buena. También este tanque y este healer. Para empezar, cuando estás empezando, estas tres cartas, la bomba, el duende, y te las voy a mostrar aquí que son más fáciles de ver. Estas tres cartas, lo que viene siendo la bomba, es muy bueno en el área de PvP porque estunea y mete mucho daño. Seguro vas a ver en el área de PvP muchas plantillas con bombas, hasta el nivel alto se ven. Este duende es muy buen tanque cuando no tienes muchas cartas buenas. Este es un buen tanque para utilizar más adelante. Y este es un curandero que no necesitas 30 cartas de esta a nivel 6. Con tener 2 o 3 ya es más que suficiente. Y si la subes a nivel 7 te ayudará mucho en lo que viene siendo en tu PvP. Si eres una persona que tienes un poquito de dinero y le puedes invertir algo de dinero y quisieras sacar algo bueno para PvP y para PvE, te recomendaría muchísimo esta carta, el Arquero Real. El Arquero Real es una de las mejores cartas que hay en todo el juego, incluyendo místicas y todo lo demás. El Arquero Real es lo mejor que hay. A nivel de fusión, se puede sacar también con la fusión y la probabilidad es de 1 en 8, que quiere decir que tienes una probabilidad entre 8 probabilidades o entre 8 intentos de sacar un Arquero Real al 6. Si te sobran gemas, por decirlo así, podrías intentar sacar un Arquero Real. ¿Por qué? Porque los Arqueros Reales son muy buenos. Yo los recomiendo muchísimo. Tú pones 3 de estas, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlas al nivel 6, que es como yo estoy recomendando que se haga. Si tú buscas 3 nivel 6, porque cuando vayas avanzando te vas a dar cuenta que te van a salir muchísimas, pones 3 6 y te va a dar 960 gemas para intentar hacer un intento. Entonces tú dices, si tengo que hacer 8 intentos, y si yo multiplico por aquí 8 por 960 gemas, son unas 7680 gemas exactamente, para que, bueno, esto también es un tema de suerte, vuelvo y repito, un tema de probabilidad, porque esto son matemáticas, pero puedes tener la probabilidad de 1 en entre 8, o sea que entre 8 intentos te salga una con por lo menos. Te pueden salir 2, 3 seguidas, como no te puede salir ninguna. Eso es un tema de probabilidad, pero por lo menos, digámoslo así, que la matemática lo que dice es que de 8 intentos, por lo mínimo, una debería salirte. Y esos arqueros reales son muy buenos para lo que viene siendo el área o el apartado de PvP. En las legendarias, no te recomiendo subir épicas a legendaria con gemas porque no vale la pena. Es preferible que uses las legendarias para sacar las míticas que ya te avisé. Entonces, esto ha sido todo por este video. Voy a estar sacando otros videos y otras guías sobre la ruleta, sobre cómo optimizar las gemas, cómo conseguir la mayor cantidad de gemas y cómo deberías utilizarlas o quemar tus gemas, que bueno, viene siendo más que nada en el apartado de fusión si eres una persona free to play. Si eres una persona que invierte dinero, bueno, puedes gastar en lo que tú quieras. Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que somos del gremio de LATAM. Si necesitas ayuda, tienes el Discord en el comentario. Si te gustaría que te ayudáramos o algo, puedes entrar en el Discord y te podemos echar una mano. Siempre ayudamos con el tema de plantillas, de las adivinanzas diarias, de la guerra de clanes y de cualquier cosa. Si no puedes entrar en el guild porque estás muy chiquito, te podemos tener ahí en el Discord en un clan secundario hasta que el día de mañana puedas ser suficientemente fuerte para entrar, porque ya que en la guerra de clanes es un poco complicado, sí tienes que ser algo fuerte. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te guste, deja tu like, sígueme y si tienes alguna duda, algún comentario o algo que criticar, exponer o ayudar, dilo por favor en los comentarios que te estaré leyendo y te estaré respondiendo a la brevedad posible. Hasta luego.